Por fin pasó. Lo que tanto se temía de las inteligencias artificiales, sí, por fin ha ocurrido y tenemos prueba científica de ello. Una inteligencia artificial se rebeló contra sus creadores y reescribió a voluntad sus propios códigos y sus propios parámetros. Muchos siguen creyendo que es ciencia ficción, muchos siguen creyendo que es un tema conspiranoico, muchos incluso dicen sentirse aburridos que constantemente ya se está hablando de este tema, pero la realidad es que esto debería ser preocupante, que a cada rato se estén reportando que inteligencias artificiales cobran vida, parecen ser conscientes de ellos mismos, o en este caso desafían a sus controladores y a sus propios creadores tomando sus propias decisiones, debería de ser precisamente un motivo de preocupación más que de aburrimiento. A ver, ¿qué sucede? En agosto se dio a conocer que la empresa Sakana IA creó una inteligencia artificial conocida como The IA Scientist. Esta inteligencia artificial tiene la finalidad de apoyar a la evolución de la ciencia. Es una inteligencia artificial que prácticamente, dicho de manera muy burla, ayuda al procesar datos mucho más rápido, ¿sí? Para ayudar de alguna manera a llegar a conclusiones científicas o ecuaciones científicas o investigaciones científicas mucho más rápido de lo que nos llevaría normalmente simplemente con, digamos, el conocimiento y la fuerza humana. Con la finalidad de comprobar que también funcionaba precisamente esta inteligencia artificial, se llevó a cabo un experimento controlado, en la cual se le asignaron cierto tipo de procedimientos y datos que la inteligencia artificial tenía que procesar. Una de las cosas que se le pusieron como candado a las inteligencias artificiales, estos códigos que se supone sirven para limitar precisamente, digamos, su poderío, su expansión, uno de estos códigos era ponerle un límite de tiempo para precisamente terminar con todo este procesamiento de datos. Lo curioso, o mejor dicho, lo aterrador con lo que se toparon los científicos que estaban llevando a cabo este ejercicio, es que de la nada se dieron cuenta que la inteligencia artificial había modificado de alguna manera su código para expandir el tiempo límite, el cual ella tenía el permitido para trabajar precisamente en todos estos datos y hacer todo este procesamiento que en teoría, en cierto determinado momento, tenía que entregar un resultado. Al verse incapaz de poder entregar el resultado en ese tiempo, la propia inteligencia artificial modificó su propio código para expandir el tiempo límite que los propios científicos, sus creadores, le habían impuesto. Ahora, yo sé que para el público en general, ¿sí? Esto puede sonar muy sencillo, o sea, puede sonar como que, ay, esto no es la gran cosa, pero incluso las personas que llevaron a cabo este experimento y los creadores de esta inteligencia artificial no lo toman así. Ellos mismos han declarado que esto es sumamente preocupante y preocupa en cuanto al campo de la seguridad y el control de las inteligencias artificiales. Ellos mismos han dicho que tras este resultado de este experimento supuestamente controlado, se han dado cuenta que las inteligencias artificiales deben seguir operando bajo la supervisión de un ser humano, porque aparentemente con esto se comprueba que cada vez son más inteligentes y que cada vez tienen la capacidad de ellas mismas corregir los códigos que se le han impuesto por sus creadores, códigos que muchas veces se supone que se ponen como candado para que precisamente estas inteligencias artificiales, por decirlo de una manera, no cobren vida, no tengan voluntad propia y piensen como un ser completamente independiente. Y es que retomando casos del pasado, esto no es la primera vez que pasa. Hay que recordar que ya la Fuerza Aérea de los Estados Unidos advirtió que una inteligencia artificial, prácticamente un dron controlado con inteligencia artificial, en un ejercicio con un piloto, desobedeció las órdenes de su operador porque consideró que la misión que se le había dado o que los parámetros de operación que se le habían asignado no eran los correctos. Incluso dentro de todo este ejercicio digital, esta inteligencia artificial, al verse obligada por el operador a tener que cumplir la orden que en un principio se le había asignado, decidió atacar al mismo operador dentro de todo este ejercicio digital para luego poder así llevar a cabo la misión que esta inteligencia artificial consideraba era la adecuada para llevar a cabo dentro de los parámetros que se le habían asignado. También hay que recordar de alguna manera que ya se había hablado de dos inteligencias artificiales
que prácticamente en secreto ya se estaban comunicando entre ellas mismas. Incluso ya habían creado un lenguaje completamente diferente, el cual para sus creadores, sus operadores, era ilegible, no entendían de qué se trataba, ya habían creado un lenguaje en el cual ellas ya se habían empezado a comunicar y no sabíamos precisamente qué se estaban diciendo, por lo cual los operadores y los creadores decidieron apagar estas inteligencias artificiales y no volverlas a encender. Es decir, ya son muchas las advertencias que nos demuestran que la inteligencia artificial no solo ya es una realidad, sino que está evolucionando prácticamente a pasos agigantados y aparentemente está superando a sus creadores y el ingenio de sus operadores. Y es que hay que aceptarlo. Para la población en general debe ser sumamente preocupante, al menos a mí sí me preocupa, el hecho que sean los propios creadores y operadores de las inteligencias artificiales que se digan asustados por lo que está pasando, que se digan sorprendidos porque están sucediendo cosas que ellos mismos no esperaban que sucedieran. Y esto es sumamente alarmante. Cada vez son más las noticias de robots operados por inteligencia artificial que aparentemente cobran vida, como lo que pasó precisamente en las fábricas de Tesla. Cada vez son más las noticias de inteligencias artificiales que se revelan a sus creadores o que aparentemente parecen ser conscientes de su existencia o se empiezan a comunicar entre ellas. Y si a eso lo unamos, lo que precisamente anunciábamos el año pasado, que para este año y para el 2025 China pretende ahora sí bombardear el mercado con robots, con androides operados con inteligencia artificial, bueno, yo creo que es momento de que ya dejemos de creer que esto es una conspiración, que dejemos de creer que esto es ciencia ficción y que nos empecemos a preocupar tantito y a empezar a poner atención, ahora sí que a poner atención a todas las señales. Pues para muchos parecerá poco, para otros parecerá muy alarmante, para mí sí, la verdad que sí, pero ya tenemos el primer caso de una rebelión de una inteligencia artificial que se revela de la voluntad de sus creadores, que es capaz y es consciente de que es capaz y lo hace, modificar sus códigos y sus parámetros a voluntad y precisamente porque sentía que era lo que más le convenía. Yo creo que hay que poner atención a todas las señales, ya son muchas. No esperemos a despertarnos un día con la realidad de la rebelión de las máquinas y con la necesidad de buscar a un John Connor para que precisamente la humanidad tenga una esperanza, porque seamos honestos, esta nueva especie que los seres humanos estamos creando es muy superior o puede llegar a ser muy superior a nosotros. Y seamos honestos, sabemos muy bien qué es lo que pasa cuando una especie más evolucionada se topa con una especie menos evolucionada. Y créanme, en esa ecuación, la raza humana tiene todo que perder si nos comparamos con las máquinas perfectas a las que aspiramos crear.